gonna do this. Darles la bienvenida a la conferencia Economía de Mercado y Doctrina Social de la Iglesia del doctor Gabriel Zanotti. En nombre del señor rector, ingeniero Luis Alcaide, y del señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad Santo Tomás de Aquino, les damos la bienvenida a esta conferencia que ha sido organizada conjuntamente con la Fundación Federalismo y Libertad y nos va a permitir disfrutar de la presencia del doctor Zanotti. Agradecemos la presencia del señor vicerrector de formación, Fray Juan José Herrera, del decano y de la señora secretaria académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, del señor director de la licenciatura en Comunicación Social, licenciado Fernando García, de las autoridades y del público presente. A continuación vamos a invitar al director de la Escuela de Formación de la Fundación Federalismo y Libertad, al señor Manuel Guisone, y al señor Lars Hansen de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, a quienes les cedo la palabra. Muy buenas noches. Antes que nada, quiero agradecerles en nombre de Federalismo y Libertad por haber hecho posible este evento a la UNSTA. Es un honor para nuestra fundación trabajar nuevamente con tan prestigiosa institución de nuestra provincia. Quiero agradecer también muchísimo al doctor Zanotti por haber venido. Contar con su presencia en Tucumán es realmente un objetivo personal e institucional cumplido para nosotros. Además de ser miembro de nuestro consejo académico, es un referente intelectual e inspirador de toda una camada de jóvenes en toda América Latina. Por supuesto, también agradecemos a Capital Advisor Sociedad Anónima y a Saxum SRL por apoyarnos en este evento. También agradecemos a todos ustedes y esperamos que disfruten de la exposición de Gabriel. Muchos de ustedes ya conocen Federalismo y Libertad, pero sé que gran parte de ustedes se preguntarán qué es esta fundación y a qué se dedica. Bueno, Federalismo y Libertad es una fundación sin fines de lucro, privada, independiente de todo grupo político, religioso, empresarial y gubernamental, cuyo objetivo es posicionar el debate político, las ideas y posturas de la sociedad abierta. Creemos firmemente que las ideas importan. Son las ideas que imperan en las sociedades las que luego tienen consecuencias políticas y en última instancia institucionales. De ahí nuestro compromiso por promover las ideas de la libertad que a nuestro entender no solo son las que llevan a sociedades prósperas y erradican la pobreza que tanto nos duele, sino que además son las éticamente correctas. No quiero extenderme más, por lo que antes de despedirme los invito a acercarse a nuestra fundación. Pueden conocer más en nuestra web www.federalismoylibertad.org. Doy paso ahora a un amigo de la fundación, que es Lars Jansen, representante de la Fundación Naumann de Alemania, que sin él tampoco hubiera sido posible este evento. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia Economía de Mercado y Doctrina Social de la Iglesia. Hoy contaremos con la exposición de uno de los filósofos argentinos más destacados, el profesor Gabriel Zanotti. Sin dudas, nuestro expositor es uno de los mayores intérpretes de la Escuela Austríaca de Habla Hispana, lo que le aporta un destacado margen teórico a la hora de interrelacionar los ámbitos de estudio de las ciencias sociales. Cientos de alumnos que tuvieron el privilegio de contar con Gabriel, de docente en ESEADE, la Universidad Austral o el SEMA, dan testimonio de eso. Mientras leía algo para ponerme a tono con la charla de hoy, encontré: el liberalismo filosófico es una afirmación errónea de la autonomía del ser individual en su actividad, sus motivaciones, el ejercicio de su libertad. O que se ha sido construido un sistema que considera el provecho como muestra esencial del progreso económico, la concurrencia como ley suprema de la economía, la prosperidad privada de los medios de producción como un derecho absoluto, sin límites ni obligaciones sociales correspondientes.
Este liberalismo sin freno que conduce a la dictadura. Y no son del manifiesto comunista de Marx estos pasajes. Por otra parte, también leí que el valor de la libertad como expresión de la singularidad de cada persona humana es respetado cuando a cada miembro de la sociedad le es permitido realizar su propia vocación personal, es decir, puede buscar la verdad, a profesar las propias ideas religiosas, culturales y políticas, expresar sus propias opiniones, decidir su propio estado de vida y dentro de lo posible el propio trabajo, asumir iniciativas de carácter económico, social y político. Y que no basta afirmar el carácter natural del derecho de propiedad privado, incluso de los bienes de producción, sino que también se ha de propugnar insistentemente su efectiva difusión entre todas las clases sociales. Y no, esos pasajes tampoco los encontré en las bases de Juan Bautista Alberdi. Sin dudas que para analizar los documentos de la doctrina social de la Iglesia y su relación con la economía de mercado y el liberalismo, Gabriel Zanotti es sin dudas la persona indicada por sus conocimientos históricos, pero también por su dedicación y estudio a dos de los temas fundamentales en su vida, no solo como profesional docente, sino porque estos temas de estudio tienen mucho que ver con sus convicciones personales. Así que sin más, disfrutemos de una jornada muy especial. Muchas gracias. Así que, por favor, señor decano, no sé si quiere pasar a... ¿no? Buenas tardes, buenas noches casi a todos. Realmente, como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de nuestra Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, es un placer poder acompañar, porque es lo único que casi me toca hacer hoy, acompañar en esta velada para escuchar las palabras del profesor Gabriel Zanotti en un tema tan importante, tan interesante y hoy colocado en la agenda, creo, en la agenda política, filosófica y religiosa también, especialmente por nuestro Papa Francisco, que constantemente está hablando de estos temas y planteando cuestiones relativas a estos temas. Desde luego que nuestra idea de libertad, nuestra idea de universidad también, es generar debates políticos, debates filosóficos, y de esa manera ir, como siempre lo hizo la UNSTA, generando el clima universitario que tiene que tener toda institución superior, como la que nosotros tratamos de llevar adelante día a día entre todas las personas que construyen esta universidad. Bueno, hoy por eso es un día de alegría, porque construimos un poco más ese debate que tanto nos interesa generar. Hace pocos días atrás, creo que menos de una semana, hemos estado debatiendo también este tema con un profesor, un destacado profesor de nuestra universidad, el profesor Hugo Ferulo, que es doctor en Economía de la Universidad de Lyon, y hemos planteado sobre la última encíclica del Papa Francisco, una de las últimas, Evangelii Gaudium, sobre el tema de la economía y cómo plantea el Papa la economía en esa encíclica. Bueno, esta segunda conferencia viene a complementarse con esa anterior a los efectos de que después generemos también, como fue en esa ocasión, un rico debate sobre todas estas ideas que son importantes para construir nuestra sociedad, nuestra comunidad y el futuro, por supuesto, de nuestros estados. Muchísimas gracias a todos, especialmente al profesor Gabriel Zanotti, como realmente dijo Manuel, que haya venido desde Buenos Aires a acompañarnos en estas reuniones, es algo sumamente importante para nosotros por el prestigio y la trayectoria del conferencista, que ya van a escuchar ustedes que es muy larga y muy importante. Muchísimas gracias también a la fundación que está auspiciando este evento, el Federalismo y la Libertad, y a la Fundación Neumann, que está apoyando a los chicos de Federalismo y Libertad. No es la primera vez que hacemos algo con Federalismo y Libertad, ya hemos hecho algo también el año pasado, y bueno, en la medida que
siempre busquemos la verdad y busquemos el debate, siempre vamos a tratar de hacer cosas juntos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y espero que disfruten de la conferencia. Invitamos al vicerrector de formación de la UNSTA, doctor Fran Juan José Herrera, quien presentará al disertante. Es un honor para mí poder presentar a Gabriel Zanotti, nacido en Buenos Aires en el año 1960. Él es profesor y licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Es egresado título de grado de nuestra universidad en el año 1984. Y se doctoró en Filosofía en la Universidad Católica Argentina en el año 1990. El currículum de Gabriel es muy amplio, hemos tenido que recortar para decir solamente algunas cosas, como por ejemplo sus actividades docentes actuales. Él es profesor titular de Epistemología de la Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Es profesor de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Es profesor cotitular del Seminario de Epistemología en el Doctorado en Administración del SEMA. Es director académico del Instituto Acton, Argentina. Es profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y ha sido docente en múltiples instituciones, entre ellas la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Ha sido profesor de Filosofía de las Ciencias, ha sido profesor mío, Gabriel, yo soy uno de sus discípulos, en ciencias por lo menos, en la UNSTA desde el año 1988 al año 2012. Entre sus publicaciones se encuentran varios libros, entre los que se puede destacar La Introducción a la Escuela Austríaca de Economía, Buenos Aires 1981, con una segunda edición en Madrid 2012, otro libro titulado Economía de Mercado y Doctrina Social de la Iglesia, que ha sido publicado en Buenos Aires en el año 1985, pero cuenta ya con una segunda edición en Buenos Aires 2005 y está reeditado como Ética, Mercado y Doctrina Social de la Iglesia, también en Santiago de Chile en el año 2009. Luego ha publicado también Epistemologia da Economia en Brasil, por la Universidad Católica de Río Grande do Sul, Porto Alegre, en 1997, y ha sido traducido al castellano en el año 2004 por Ediciones Cooperativas bajo el título El método de la economía política. También hay otro libro titulado Nueva Introducción a la Escuela Austríaca de Economía, Buenos Aires, marzo 2001, con una edición online también por Guatemala, Madrid, en el año 2003. Y por último podemos señalar esta publicación, La Economía de la Acción Humana, Unión Editorial, Madrid, 2009, y Antropología Cristiana y Economía de Mercado, Unión Editorial, Madrid, 2011. Y por último quisiera señalar que también el doctor Gabriel Zanotti ha sido premiado en el concurso de artículos en ciencia y religión para academias de América Latina el año pasado, 2013, por la Universidad de Oxford con auspicio del British Council. Con ustedes entonces el doctor Gabriel Zanotti, a quien tengo el gusto y he tenido el gusto de presentar, y podemos disfrutar de su conferencia. Muchas gracias. Nunca mejor dicho, es un gusto estar aquí, en mi casa, la UNSTA, para dar esta conferencia sobre el fundamento último de la metafísica en Santo Tomás de Aquino. Buah. No, espera que cambio de... Ya está. Cambié de switch. Ese fue un chiste para Juan José, sencillamente. No. Si es que fue un chiste, no sé, hay que evaluarlos. Los demás quédense tranquilos que sé de lo que vine a hablar, sobre todo ustedes, ¿no? Claro. Cabe contar que mi pertenencia a la UNSTA es una de mis gestiones personales a veces menos conocidas, ¿no? Cuando
me acuerdo que yo había intentado estudiar algo de doctrina social de la Iglesia antes de comenzar a estudiar en la UNSTA, ¿no? Y no entendía nada. Y cuando terminé de estudiar la Santo Tomás de Aquino, esto es en serio, comencé a entender a los pontífices sin mayores dificultades, ¿no? O sea, la formación en la UNSTA tuvo para mí una marca, decimos la marca Ferro, ¿no es así? Una marca muy especial y además con mucha alegría casi nunca digo esto, es más, nunca lo dije en público, es la primera vez que lo voy a decir en público. Y además, te van a decir, ¿qué será? ¿No? Y además, Dios me ha dado el total y completo regalo, porque no es mérito mío, ¿no? Porque ahí no se entra por mérito personal, les cuento, de ser miembro en este momento de la Fraternidad Seglar Dominica, en Buenos Aires. Así que la UNSTA para mí es, como ustedes ven, algo fundamental en toda mi existencia. Si no hubiera sido por la UNSTA y algunos de los profesores, uno de los cuales para todos nosotros es entrañable, que es el Padre Ferro, la verdad, si no hubiera sido por eso, todo el prontuario que recién leyeron no hubiera existido, ¿no? Que es una forma laical de cumplir con la vocación dominica, contemplar y predicar lo contemplado, que en los laicos es estudiar y enseñar lo estudiado, ¿no? Es lo mismo. Lo único adicional desde el punto de vista personal que quiero decir es que conmigo cualquiera puede estar en desacuerdo con cualquier cosa que yo diga, incluso con esto último que acabo de decir también. Eso tiene una aporía lógica, pero bueno, no sé cómo se soluciona, pero no intento hacer un chiste, no tienen que reírse, no se preocupen. Bueno, este es mi email, gabrielmises@yahoo.com, no es Mises Universo, no me vayan a malinterpretar, es el autor, von Mises, por quien tengo una gran admiración personal. Si alguna vez no contesto un email es que me morí, ¿no? Cosa por la cual algunos amigos míos cuando pasan 12, 13 horas se preocupan, ¿no? Vamos a tratar de cubrir las amplias expectativas que se han despertado sobre este tema, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a hacer entonces para hablar sobre economía de mercado y doctrina social de la Iglesia? Bien, vamos a tratar de cumplir con las dos partes del título, ¿no? Primero, a ver, vamos a comenzar diciendo algo que tal vez en la UNSTA va a ser relativamente conocida. Voy a decir, en mi opinión, cuáles son los 4 grandes principios de la doctrina social de la Iglesia, y acá en la UNSTA voy a presuponer que no necesito hacer muchas aclaraciones. Al revés, en otros lugares, así en otras mafias que circulo, al contrario, explicar eso es muy complicado, ¿no? Pero acá me parece que va a ser más sencillo. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque primero voy a decir cuáles son los 4 grandes principios de la doctrina social de la Iglesia y luego voy a tratar de explicar por qué la economía de mercado, y esto es importante, con base en la Escuela Austríaca de Economía, no es contradictoria con esos principios. Esto que acabo de decir también les señala cuál es la intención o el planteo epistemológico, si se puede decir así. O sea, lo que voy a decir es que esos principios de la economía de mercado, con base en la Escuela Austríaca de Economía, no son contradictorios con. No quiere decir que se desprendan necesariamente de la doctrina social de la Iglesia, porque eso sería un planteo muy clerical, el tema del cual vamos a hablar después, sino que este pretende ser un planteo estrictamente laical. Hay ciertos temas que corresponden a la autonomía relativa de las ciencias sociales que no son contradictorios con la doctrina social de la Iglesia. Ya eso es suficiente a efectos de aclarar muchos malentendidos. Bien, entonces, en la primera parte voy a tratar de ir rápido, dado esta santa casa de estudios en la que estamos. Está esto de usar 2 anteojos es tema de la vejez y la verdad no me termino de acostumbrar a cuál usar y cuál no, ¿no? Bueno, entonces el primer principio es la primacía del bien común. Aunque no lo crean, todavía hay lugares donde hay que explicar que no es el bien comunista. Así que, pero supongo que acá esa aclaración no es necesaria. La primacía del bien común es algo fundamental en la doctrina social de la Iglesia, dado que el bien común es ese conjunto de condiciones de vida social que favorecen el desarrollo pleno de la persona, ¿no? Entonces, ahí hay como una especie de principio ético, regulador,
de la vida social, bajo el cual, de alguna manera, se estructuran como guía todos los demás temas, ¿no? Desde luego, esto hay que aclararlo un poquito mejor, pero eso lo dejamos para la segunda parte. El segundo punto, que también produce muchas preocupaciones entre los liberales clásicos y los libertarios, entre paréntesis, desconozco en el auditorio si hay libertarios o no, o qué, así que bueno, tal vez voy a decir cosas que molesten a un grupo y no a otro y viceversa, en fin, así como estoy aquí a dos aguas, ¿no? Entonces, pero el segundo principio que produce muchos malentendidos, sobre todo en los ambientes liberales clásicos, es la función social de la propiedad. Este principio tiene una base escriturística, o sea, Dios ha dado los bienes, ahí hay que hacer una aclaración, por supuesto, a todo el género humano, ¿no? De manera tal que la propiedad privada, ya de los bienes de consumo o ya de los bienes de producción, deben estar orientados a ese mandato bíblico del Génesis, ¿no? Que es lo que también se llama el destino universal de los bienes, ¿no? Que ha generado también muchos debates, ¿no? Algunos directamente han deducido el socialismo directamente diciendo, bueno, dado que los bienes son comunes a toda la humanidad, entonces la propiedad debería ser común también. Hay malentendidos también a qué nos referimos en cuanto a los bienes, ¿no? Sobre todo después del pecado original. Sabemos perfectamente que nuestras necesidades, incluso las básicas, no nacen de la copa de los árboles, ¿no? Así que, ¿qué querrá decir esto? Pero en principio, antes de hacer esas aclaraciones, digo, convencido de que la función social de la propiedad no es un simple invento de los pontífices a fines del siglo XIX y del XX, sino que tienen una base bíblica muy importante, ¿no? El tercer principio, si hay algún libertario por acá se debe estar queriendo suicidar, ¿no? Pero ya no se preocupen que les prometo arreglar este tema, ¿no? Se supone que este es mi monopolio, ¿no? ¿Cómo arreglar esta cuestión? Bien, el tercer principio es el principio de subsidiariedad, ¿tá? Que fue enunciado por primera vez por Pío XI en la 40º Ano, de quien es el primer párrafo que leíste, en 1931, cuando Pío XI dice en un lenguaje muy escolástico que las sociedades mayores no deben hacer aquello que las sociedades menores pueden hacer. Fíjense que es un principio elaborado de manera negativa, no es al revés. Traducido a las circunstancias socioeconómicas del siglo XX significa que el Estado no debe hacer aquello que las sociedades intermedias y los particulares puedan hacer. Vuelvo a decir, no es al revés, no es que el Estado debe hacer todo aquello que los particulares no pueden, el Estado no debe hacer aquello que los particulares pueden. Es un principio además de organización general para todo lo que Hayek llamaría órdenes deliberados. Por ejemplo, el rector no debe hacer aquello que pueden hacer los decanos no deben hacer aquello que pueden hacer los profesores, cosa que a veces no se cumple, les cuento, y se producen un sinfín de problemas. Pero, ven, ahí se aplica perfectamente el principio de subsidiariedad. Bien, este es un principio en el cual, que una vez que Pío XII lo enunció con esta claridad, ha sido constante en todos los documentos de la doctrina social de la Iglesia. 4, este es uno de los más complicados, lo que se podría llamar el principio del salario justo. Un salario conforme a la dignidad humana, aunque por supuesto acá los economistas van a levantar la mano y van a decir, ¿y eso qué quiere decir? Y en relación a esto también está el tema de la distribución o redistribución de ingresos, que también parece ser afirmada, dije parece porque acá hay matices, por todos los documentos de la doctrina social de la Iglesia. Fíjense que no estoy hablando de ningún documento en particular, sino que estoy tratando de hacer una síntesis de todos los documentos, aunque por supuesto en la parte de las preguntas pueden surgir detalles, me pueden preguntar por esto o por aquello y yo seguiré hablando de la metafísica de Santo Tomás. Bien,
Se podrán manejar, ya dije que estos temas, posiblemente acá en la UNSTAN sean muy conocidos, pero es comprensible, dado que yo no he hecho mayores aclaraciones, que muchos han interpretado que al lado de esto hay una economía de mercado que en cuanto tal sería contradictoria con el bien común, con la función social de la propiedad, con la subsidiariedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces acá comienza la segunda parte. Fíjense que esto fue apenas un recordatorio. Entonces vamos a ver en qué sentido podemos afirmar que la economía de mercado no es contradictoria con estos 4 principios. Hay un primer punto que quiero aclarar, que es que cuando yo estoy diciendo mercado, la natura, esencia o grado de ser del mercado, bueno, borro. Aquello a lo que me estoy refiriendo con mercado no es una política económica determinada, no es este o aquel mercado, no son los mercados, que vaya a saber qué son, no es el juez Griesa, just in case, ¿ok? Sino que me estoy refiriendo a, por supuesto esto que voy a decir ahora, me imagino que va a demandar preguntas adicionales, me estoy refiriendo a lo que la escuela austríaca entiende por mercado, sobre todo autores como Mises y Hayek. Me estoy refiriendo a un proceso que bajo la presencia de propiedad privada de los medios de producción, conocimiento disperso y tendencia al aprendizaje, tiende asintóticamente a la coordinación entre oferta y demanda, ¿no? Para los economistas aquí presentes, quiero decir que esta concepción de mercado de la escuela austríaca difiere, yo diría bastante, de los modelos habituales de competencia perfecta y sus aclaraciones adicionales. Digo esto para los economistas aquí presentes. Esa es una aclaración importante. Entonces, ¿a qué nos referimos a mercado? A eso, en principio, que es una síntesis de teoría del mercado que, obviamente, puede requerir muchas aclaraciones, pero está en la base, esto está en la base de la no contradicción a la cual nos vamos a referir. O sea, hay que aclarar de qué estamos hablando. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos mercado? Nos referimos a ese modo de enfocar el mercado, ¿no? Acabo de decir una cosa que también va a quedar una pregunta latente. Me va a decir, pero te estás refiriendo a una teoría sobre el mercado. Sí, pero para nosotros los filósofos, la teoría es lo más importante. ¿Está? Así que sobre ese tema también podemos hablar después. La teoría no está en un topos uranos inexistente. La teoría es la profundización en el aspecto más esencial de lo real. Así que en ese sentido no tengo ningún problema en decir, sí, me estoy refiriendo a una teoría, ¿no? Y eso es lo que facilita, no es lo que complica la cuestión. Bien, ¿en qué sentido entonces esta concepción no es contradictoria con estas cosas? Bueno, pasemos al primer punto. Por supuesto, en las sociedades contemporáneas hay que aclarar jurídicamente a qué nos referimos con bien común, porque efectivamente hay bienes jurídicamente particulares. La doctrina social ha asumido, aunque obviamente esto no es ningún dogma de fe, ni tampoco es un principio, ni tampoco es un principio primario del derecho natural, pero la doctrina social de la Iglesia ha asumido de alguna manera la organización constitucional actual de los estados, sobre todo a partir de Pío XII y en Juan XXIII. Si ustedes leen la encíclica Pacem in Terris, van a ver la importancia que se le da a este tema. Por lo tanto, se podría decir que la manera de concretar ese conjunto de condiciones necesarias para el desarrollo de la persona humana, la manera moderna, y esta es una palabra también que habría que aclarar, la manera moderna de concretar estos principios es mediante una constitución limitante del poder público, ¿no? Una constitución que especifique el límite de los poderes, una constitución que establezca el control de constitucionalidad, una constitución que establezca los derechos principales de la persona y los proteja de cualquier abuso de poder. Una constitución, por lo tanto, es la manera jurídica de concretar la primacía del bien común. Entonces,
el bien común no es cuestión de oponer el bien personal al bien común, porque parte de nuestro bien personal es gozar del bien común. Justamente Santo Tomás decía que la característica de común es participable a todos. Justamente, ¿cuál puede ser el único bien jurídicamente participable a todos los integrantes de una comunidad? La Constitución federal, la Constitución limitante del poder, ¿no? En ese sentido, la primacía del bien común no presenta a priori ningún inconveniente, ninguna contradicción con lo que podríamos llamar el marco institucional de la economía de mercado. ¿Por qué? Porque yo acabo de decir que por mercado entiendo tres cuestiones que tienden a la coordinación de oferta y demanda. El principio de la tendencia al aprendizaje, la presencia de precios libres y una propiedad privada entendida como libertad de entrada al mercado. Por lo tanto, el mercado debe tener una especie de protección jurídica. El principio de propiedad privada como libertad de entrada al mercado debe estar jurídicamente protegido, y una de las maneras óptimas de proteger este libre intercambio de bienes y servicios es la protección institucional constitucional. Esto es tan importante que últimamente ha surgido una escuela de pensamiento que se llama Constitutional Political Economy, ¿no? Tan importante que es el tema constitucional e institucional hoy en día en economía. Por lo tanto, el marco institucional que garantiza la libertad de entrada al mercado es una constitución que garantice la igualdad ante la ley, por un lado, y la ausencia de privilegios jurídicos y prebendas y monopolios jurídicos por el otro. Van a ver qué importante que es esto para la aclaración del famoso término capitalismo, que hoy en día está tan debatido, ¿no? Bien, así que el principio del bien común no solamente no es contradictorio con la economía de mercado, sino que su concreción institucional, que es la Constitución, es indispensable para el funcionamiento de una economía de mercado. Desde luego, esta aclaración es obvia, pero la voy a hacer just in case. En este sentido, no hay ninguna contradicción entre los derechos personales y el bien común, porque los derechos personales forman parte del bien común, ¿tá? No puede haber contradicción. Puede haber problemas, puede haber situaciones, pero el bien común no es, atención porque esto también ha dado graves dificultades en la historia del siglo XX, el bien común no es el bien del Estado, no es el bien de una clase, no es el bien de la nación, no, el bien común es un bien participable a todas las personas que tienen derechos anteriores y superiores al Estado, ¿no? Estoy prácticamente repitiendo acá Pío XII y Juan XXIII, y por lo tanto el bien común protegido constitucionalmente protege los derechos personales, entre ellos una determinada propiedad privada de los medios de producción, que es indispensable para el funcionamiento del mercado. Bien. Ustedes van a decir, bueno, hasta acá, maybe. Así que vamos a pasar al segundo tema, ¿no? En primer lugar, para hablar de este tema del mercado y la función social de la propiedad, hay que entender dos cosas. Los dos grandes autores en el siglo XX de la Escuela Austríaca de Economía, Mises y Hayek, como decía antes, tenían una teoría del mercado según la cual para ellos, o tienen una teoría del mercado actualmente sus discípulos, según la cual para ellos el mercado es el lugar donde se tiende a, fíjense cómo lo digo, no es un lugar de competencia perfecta, es un lugar de competencia posible, donde hay una tendencia a la coordinación, así señalo la tendencia a la coordinación, entre oferta y demanda por parte del precio. En el precio libre se encuentran oferta y demanda y pueden coordinar expectativas. Ahora, esta coordinación implica que, por lo tanto, la escasez, o sea, que los bienes y servicios escasos se van dirigiendo hacia las necesidades prioritarias de la demanda.
que es uno de los principios fundamentales de la economía, la dirección de los recursos escasos a las necesidades que la demanda va determinando como prioritarias. ¿Qué tiene esto de contradictorio con el bien común? Sencillamente nada, sino al contrario. Justamente el mercado, en este sentido, cumple una función social. Usted me va a decir, lo decís ahora porque queda bien. No, el mismo Mises, en su Tratado de Economía, dice, esta es la función social de la propiedad, a saber, el proceso por el cual la propiedad y el precio y el libre intercambio entre oferta y demanda son esenciales para la economización de recursos. Por lo tanto, en este sentido, no hay contradicción entre mercado y función social de la propiedad, porque la propiedad en un mercado libre así concebido está orientado hacia el bien común. Algunos me van a decir, ¿y qué pasa con los monopolios, ese tipo de cuestiones? Les prometo tratar más esa parte en la parte de las preguntas, pero en principio la respuesta que habitualmente dio von Mises es que los monopolios y las concentraciones de capital son más bien fruto de las intervenciones del gobierno, proveyendo privilegios y prebendas a determinados sectores privados que realmente dejan de ser privados en ese sentido, y que la expansión de un mercado libre y la ausencia de privilegios e intervenciones del gobierno amplía las posibilidades de ese mercado, con las cuales la posibilidad de monopolio es cada vez menor. ¿Está? Sobre este tema les prometo profundizar después. Si alguno dice entonces, pero entonces el capitalismo que tenemos ahora no es aquel en el que está pensando von Mises, sería una buena conclusión. ¿Está? Bien. Pero además hay una segunda cuestión que es muy interesante plantearla aquí, en la UNSTA. Obviamente Santo Tomás de Aquino y Mises y Hayek no se conocieron, ¿no? Valga la aclaración. Pero, bueno, los que les guste la física cuántica podrán decir que ahora se pueden hacer viajes en el tiempo, pero todavía no los vimos. El asunto es que yo creo que ya deben estar conversando en el cielo y deben estar teniendo conversaciones muy interesantes los tres. Pero, en principio, fíjense que en Santo Tomás, la manera que él tenía de responder a la típica objeción de los santos padres, a saber que la propiedad privada, que la propiedad en común de los bienes es la ley, de ley natural, y que la propiedad privada de los medios de producción sería contrario a esa propiedad común de los bienes, ahí en Santo Tomás distinguió entre preceptos, acá en la Facultad de Derecho esto seguro se estudia, entre preceptos primarios, como sabrán todos, y preceptos secundarios de la ley natural. Que es una distinción, típicas las distinciones de Santo Tomás, para poder explicar que al lado de los preceptos primarios, dada cierta utilidad, hay preceptos que se pueden considerar preceptos de la ley natural, pero secundarios en el sentido de que la razón humana logra ver que mediante premisas adicionales, esos preceptos, hay ciertas cuestiones que son útiles a la naturaleza humana y a la cooperación, y a la sociabilidad natural del hombre. Y así Santo Tomás contestó, al menos en su época, en el sistema feudal, el tema de la propiedad. La propiedad privada, él se estaba refiriendo al sistema feudal, ¿no? La propiedad privada es ética en cuanto que forma parte de los preceptos secundarios de la ley natural porque es útil. Esa fue la contestación de Santo Tomás. O sea, literalmente dijo, es una invención de la razón humana para, ¿no? Si bien ustedes saben que en nuestro porteño invención queda mal, no inventes, ¿no? En cambio, en Santo Tomás, ahora vamos a lucirnos un poco, algo de ferro queda, es ad invenio, es ir logrando, ir descubriendo, no es invento, así de golpe, de repente. Bueno, es un proceso de descubrimiento, como diría Hayek. Bueno, no mezclemos innecesariamente. Por lo tanto, fíjense, si en Mises y Hayek la propiedad privada está justificada económicamente por su utilidad en el proceso de mercado, esto es totalmente coherente con el fundamento ético que Santo Tomás de Aquino le da a la propiedad. ¿Está? O sea, aunque no se hayan conocido, los tres autores tienen una concepción sanamente utilitaria de la propiedad privada. Digo así para no confundirnos con el utilitarismo. ¿Está? Sanamente utilitaria de la propiedad, ¿no? Bien, esto es una aclaración importante a múltiples efectos. Bien. Yo sé que no sé si hay algún libertario presente, debe estar pensando que Rothbard dice otra cosa, pero para eso también tengo un as bajo la manga. Bien. Y si no hay ningún libertario presente, listo, seguimos. Bien.
Pasemos al punto 3. ¿No? Pasemos al punto 3. El tema de la subsidiariedad. Una de las quejas que habitualmente surgen del principio de subsidiariedad es su relativa ambigüedad. ¿Por qué? Porque el principio establece, el gobierno no debe hacer, por supuesto, no es lo mismo Estado que gobierno, a su vez, no es lo mismo Estado que gobierno en la modernidad que la autoritas medieval, pero aclarando esas cosas, digamos, en nuestro lenguaje actual. El gobierno no debe hacer aquello que las sociedades intermedias y los particulares pueden hacer. Pero entonces viene la típica pregunta, ¿pero qué es lo que los particulares pueden hacer? Y entonces acá hay respuestas diferentes, ¿no? O sea, hay opiniones diferentes aquello sobre qué pueden hacer los particulares y qué no. Y yo creo que en este sentido, el principio de subsidiariedad es sanamente ambiguo. ¿Por qué? Porque estas respuestas diferentes, sobre todo ahora después del Vaticano II, corresponden a los laicos. O sea, una vez que el magisterio, desde el punto de vista de la función de la jerarquía eclesiástica, establece el principio como un principio general, corresponde a los laicos bajarlo a tierra según sus diversas concepciones económicas acerca de qué pueden hacer los privados y qué no. O sea, según sea la amplitud que le dan al mercado o que no. Desde luego, el principio, en su generalidad, evita los totalitarismos y los autoritarismos. El principio evita, obviamente, que un cristiano esté de acuerdo con un sistema totalitario donde el gobierno ha absorbido la legítima autonomía de la persona y el ejercicio de sus derechos personales. Pero dicho esto, viene la aclaración, ¿qué pueden hacer los privados? Y a mí me parece bien que los pontífices, la mayor parte de las veces, dejen abierta la respuesta, porque son los laicos los que tienen que responder esa respuesta. Y acá está algo que el Vaticano II afirma y que algunos otros documentos afirman, y un tema clave en el cual después vamos a profundizar, que es el tema de que hay cuestiones que son opinables. Ahora, esto no quiere decir que esta respuesta, o este intento de respuesta, que es lo que los privados deben hacer, sea una cuestión de opinabilidad como, por ejemplo, si vamos a tomar un café y empezamos a opinar si me gusta que el bar esté pintado de blanco o de rojo o qué sé yo. No es ese grado de opinabilidad. Los laicos, acá, sobre todo los economistas, pueden tener diferentes teorías económicas acerca de lo que el mercado puede hacer o no. No sé si habrá economistas presentes, pero por ejemplo en la parte monetaria, los economistas de la Escuela de Chicago opinan una cosa, los economistas de la Escuela Austríaca opinan otra cosa y los keynesianos opinan otra. O sea, son tres teorías monetarias diferentes. Bien, ¿quiénes tienen que decidir eso? Los laicos según la teoría económica con la cual estén de acuerdo, que obviamente ni se desprenden necesariamente de, ni se contradice con los principios generales de la doctrina social de la Iglesia. O sea, si acá hay un católico que es keynesiano y otro católico que es monetarista, los dos pueden ir a la misma misa, no sé, me parece, y tomar la misma comunión. Miren, parecerá una broma, pero cuidado que en otras materias estamos en un país donde los católicos se han excomulgado mutuamente por cuestiones absolutamente opinables. Así que lo que yo dije recién es una broma, pero si vamos un poco a la historia de nuestro país van a ver que de broma ha pasado a tragedia. Así que, bien, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque yo sencillamente, nunca mejor dicho, opino que la mejor concepción del mercado la tienen los economistas austríacos. En esta concepción del mercado, el mercado, dado que es la coordinación de oferta y demanda bajo conocimiento disperso, etcétera, etcétera, acá el mercado podría ocuparse de dos o tres cuestiones que habitualmente los libros de economía reservan al Estado. No te preocupes, no te voy a golpear. Reservan al Estado, ¿no? Por ejemplo, bienes públicos y lo que se llama externalidades negativas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, un puente es un bien público. ¿Tiene que ser necesariamente estatal? No, dicen los austríacos. ¿Ven? No necesariamente. ¿Ven? Externalidades negativas es muy simple. Es todo el famoso tema de
la contaminación. Entonces, externalidad negativa significa, por ejemplo, si alguien se pone a fumar delante mío y el humo me invade. Bueno, necesariamente eso tiene que resolverse por medio de una intervención estatal. No, dicen los economistas austríacos, acá basados sobre todo en las investigaciones de Derecho y Economía de los economistas de la Universidad de Chicago. Puede haber maneras de hacer contratos comerciales por medio de los cuales estas externalidades manejarse dentro del mercado. Miren que lo estoy diciendo de manera muy tranquila. Dije que no necesariamente estos temas tienen que ser estatales, pueden estar abarcados por el mercado y otros, por ejemplo, la oferta monetaria y así sucesivamente. O, por ejemplo, temas como educación, salud, seguridad social, también están abiertos a lo que las empresas privadas de seguros pueden hacer en ese tema. Entonces, en la medida que estemos de acuerdo con que el mercado puede hacer muchas más cosas de las que pensamos, la aplicación concreta del principio de subsidiariedad va a ser diferente. Ahora, supongamos que alguien levanta la mano y me dice, no, pero es que yo no estoy de acuerdo con esta concepción del mercado. Ahí mi respuesta es, bien, pero eso no, eso es una cuestión laical. No es una cuestión que necesariamente debe estar consagrada en los principios globales de la doctrina social de la Iglesia, porque hay algo que no dije hasta ahora. Estos principios generales, si ustedes los quieren ubicar epistemológicamente en algún lugar, serían principios que de alguna manera se establecen en una teología moral social, principios muy generales de derecho natural primario y secundario a nivel social, de los cuales no se puede deducir semejante nivel de concreción. O sea, la doctrina social de la Iglesia no es un plan, no es una política económica, no es un partido político. ¿Tá? Sobre este tema vamos a ir también más adelante, ¿no? En un país donde ha habido varios intentos de hacer partidos políticos católicos. ¿Está? Bien. Por lo tanto, ¿en qué medida el mercado es compatible con el principio de subsidiariedad? En dos medidas. Primero, porque el principio de subsidiariedad obviamente deja abierto un gran margen al mercado. El Estado no puede hacer lo que los particulares pueden hacer, luego, en principio, es una advertencia contra el estatismo. Que se hizo en circunstancias históricas donde Pío XI tuvo una difícil posición, ¿no?, entre los fascismos europeos y lo que él consideraba la crisis del capitalismo en Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí trató de fijar como una posición superadora, ¿no? y habló del principio de subsidiariedad. Entonces, el mercado es compatible con el principio de subsidiariedad en términos muy generales, pero además, si ustedes libremente están de acuerdo con la Escuela Austríaca de Economía, el margen de lo que los privados pueden hacer va a ser mucho más amplio. ¿Está? Y eso obviamente no es incompatible con el principio de subsidiariedad porque sencillamente yo estoy tratando de razonar, estoy tratando de decir, ¿los privados pueden hacer esto? Sí. Bueno, luego el Estado no lo tiene que hacer. Es así de simple. Vuelvo a decir, si alguien me dice, no, a ver, Gabriel, ¿vos considerás que la moneda puede estar en manos privadas? Sí, bueno, yo no. Bueno, debatamos, pero ¿saben qué? Es un debate de laicos. Esa es mi respuesta. Es un debate que corresponde a nosotros como laicos. No podemos pretender que el magisterio establezca doctrina en ese tema. El tema del salario justo, acá sí parece casi imposible la compatibilidad con la economía de mercado porque efectivamente Mises y Hayek están de acuerdo con que el salario tiene que ser libre. Entonces habría como una especie de incompatibilidad entre salario justo y salario libre. Sobre todo si el salario libre es más bajo que los criterios establecidos por el salario justo, sobre todo en la 40º año de Pío XI, y luego por algunas aclaraciones adicionales que hace Juan Pablo II en la obra En Exercens. O sea, este tema no quedó en 1931. Bien, acá la distinción que yo hago es entre salario justo y salario mínimo. La razón por la cual Mises y Hayek sostienen que el salario libre, comillas, es conveniente, no es porque sea, permítanme hacer otra diferenciación, no es porque sea lo justo ideal, sino porque, según ellos, y esto lo podemos debatir después, el salario mínimo produce desocupación. O sea, el salario mínimo, al ser un salario fijado
más arriba de lo que el mercado laboral lo hubiera fijado, implica un aumento en la oferta de trabajo y una disminución en la demanda de puestos laborales. Por lo tanto, el salario mínimo, intentando con buena voluntad lograr que el salario sea mayor que la productividad global, lo que los austríacos llaman productividad marginal del trabajo, genera una desocupación que, obviamente, en principio, si queremos vivir con desocupación, ok, pero los Mises y Hayek presuponen que no es eso lo conveniente. Entonces, hay que distinguir entre lo justo ideal y lo justo prudencial. Lo justo prudencial es, ¿cuál es el margen de salario que, aunque no sea ideal, es compatible con la productividad general de la economía y con la ausencia de desocupación? Ustedes me van a decir, ¿hay algún lugar en la doctrina social de la Iglesia donde se hable de la productividad? Sí, tal vez es un tema muy técnico, tal vez no se debería haber tratado en la doctrina social de la Iglesia, pero en principio, tanto en la Mater Magistra como en la Gaudium et Spes, ustedes van a ver que hay párrafos donde se habla de la riqueza general conjunta como criterio para el salario justo, donde el pontífice reconoce que no puede haber no puede haber un criterio arbitrario de fijación de la justicia en las relaciones laborales, sino que tiene que estar en relación a la productividad. Dicho esto, en principio, dado que los economistas austríacos están convencidos que alrededor del mercado, asintóticamente, el precio del factor trabajo tiende a ubicarse alrededor de la productividad del trabajo, en ese sentido el salario libre se acercaría al salario justo, aunque prudencialmente. ¿Por qué? Porque hay situaciones donde la tasa de capital va a ser tan baja que no es lo deseable desde el punto de vista de aquello que queremos lograr. Si lo que queremos lograr es elevar el salario, lo que tenemos que hacer es aumentar la cantidad de inversiones y de bienes de capital para que aumente la demanda de trabajo. Mientras tanto, el salario mínimo, el salario libre, por bajo que sea, va a tratar de adecuarse a la productividad general de la economía. Desde luego, quiero aclarar, acá hay una prescripción para un empresario cristiano, que seguramente algún libertario me va a excomulgar cuando la escuche, pero dentro de lo que yo llamé salario libre, existe lo que Mises llama, dentro del salario libre, existe lo que Mises llama el límite máximo de fijación de salarios y el límite mínimo de fijación de salarios en un mercado libre, que por lo tanto, fíjense, oscila así, ¿no? Entre el límite máximo y el límite mínimo. ¿Qué es el límite máximo? Es lo siguiente, supongamos que yo estoy en un determinado país donde la productividad general es muy baja y donde todavía hay una situación de subdesarrollo, invierto, coloco una empresa y digo, bueno, y entonces anuncio que estoy contratando secretarias para tal sector. Salario, $2 millones por día, ¿no? A cada una. El resultado va a ser que posiblemente todo el mundo, varones, mujeres, chicos, marcianos, esté buscando ser secretaria. O sea, he pasado lo que se podría llamar el límite máximo de fijación de salario en un mercado libre. O sea, aquel que yo puedo absorber. O sea, yo he puesto un nivel de salario que no voy a poder después absorber. A su vez, si yo tal vez en la, no sé, qué sé yo, es un ejemplo difícil, si tal vez en la agitada y turbulenta capital federal digo, bueno, contratos secretarias a $1 por mes, porque soy muy malo y quiero que sufran, ¿no? Y entonces les voy a pagar nada más que $1 por mes. Bueno, me fui debajo del límite mínimo, o sea, nadie va a querer contratarse a $1 por mes, voy a tener que elevar la cifra para obtener a alguien que está dispuesto a ser contratado. Lo que los economistas austríacos afirman es que el límite mínimo de fijación de salarios se va elevando, aunque los empresarios no lo quieran, a medida que va aumentando la tasa de capital y la demanda de trabajo consiguiente. Pero eso no debería tranquilizar la conciencia de un cristiano. Mi opinión es que un cristiano debe hacer todo lo posible para fijar el salario, para ofrecer un salario dentro del mercado libre
lo más cerca del límite máximo de fijación de salarios. Y en la medida de lo posible formaría parte también de su cristianismo hacer fundaciones y ayudar fuera del mercado laboral a ciertos objetivos que dentro del mercado laboral no se pueden cumplir. Desde luego, esto que estoy diciendo no es legalmente obligatorio, pero sí formaría parte de la conciencia cristiana de un empresario en un sistema de mercado libre. Por supuesto, si me está escuchando algún randiano me va a querer asesinar, pero bueno, estas son las diferencias que existen. No sé si saben lo que es un randiano, pero si no lo saben, no se preocupen. Bien, ok. Esto con respecto al tema del salario justo. Y con respecto al tema de la redistribución de ingresos, también acá aparentemente habría como un conflicto irresoluble. ¿Por qué? Porque no solamente en muchos documentos de la doctrina social de la Iglesia aparecen frases a favor de la redistribución de la riqueza, con oscilaciones. Por ejemplo, en el número 25 de la Centésimos Annus, Juan Pablo II hace una severa advertencia contra el Estado asistencial, ¿no?, que sería contrario al principio de subsidiariedad. Pero sin embargo, cabe reconocer que frases a favor de la redistribución de la riqueza, o sea, que el gobierno vía impuestos redistribuzca lo que un sector privado no ha podido hacer, eso está firmado por el magisterio. Bien. Muchos desconocen que Friedrich Hayek nunca estuvo en contra totalmente de la redistribución. Hayek lo que opinó, porque él era muy partidario de esto que yo hablo, el marco institucional, Hayek lo que dijo es que el gobierno federal debería abstenerse de redistribuir ingresos a nivel de educación, salud y seguridad social, porque el gobierno federal tiene una propensión al gasto incontrolable. ¿Está? Cosa que él demostraba vía principios de economía y derecho constitucional que ya venían de otra escuela de economía que acá tal vez conozcan los economistas, que se llama el Public Choice, la escuela de Virginia, James Buchanan, etcétera, etcétera. Dado que el gobierno federal tiene una propensión incontrolable al gasto, y consuélense, Hayek estaba hablando de Europa y Estados Unidos, no estaba hablando de nosotros, entonces lo que Hayek recomendó es que si hay cierta decisión política de redistribuir ciertos bienes públicos, sería preferible que la Constitución dejara establecido que eso tiene que ser a nivel de los gobiernos municipales. Esto lo escribió en el libro 3 de Derecho, Legislación y Libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque en los gobiernos municipales se puede controlar más el gasto público, sobre todo si se coloca constitucionalmente la cláusula de que el presupuesto municipal debe ser votado por los habitantes de cada municipio en cuestión, ¿no? Bueno, Friedrich Hayek agregaba otras cláusulas para que los gobiernos municipales no se convirtieran en mini soviets por esta especie de permiso que les daba, pero fíjense, por lo tanto, que no habría acá una especie de contradicción entre distribuir o no redistribuir, sino que, al menos en el caso de Hayek, lo que él afirmaba es que el gobierno federal no debe redistribuir, pero si los votantes de un municipio aceptan una especie de distribución de determinados bienes públicos, eso era más controlable, eso no iba a derivar necesariamente en el estado elefantiásico de los gobiernos federales en Estados Unidos y Europa, y acá ni hablar, por supuesto. Bien, ¿cómo aplicar esto a nuestros propios países? Es un tema de derecho constitucional y economía, donde los laicos tenemos mucho para trabajar, ¿está? Pero como ustedes pueden ver, acá tampoco hay una oposición, incluso hay una aplicación constitucional del principio de subsidiariedad, o sea, el Estado federal no debe hacer aquello que los gobiernos provinciales pueden hacer, y los gobiernos provinciales no deberían hacer aquello que los municipios pueden hacer, ¿no? O sea, me parece que esto supera un poco la polémica, ¿no? Bien, por supuesto, no todos los economistas austríacos piensan así, ¿no? Pero en mi caso, no por economista austríaco, sino por lector de ellos, en mi caso yo estoy de acuerdo con Hayek en esto y lo considero como una propuesta
superadora. Es más, les interesará saber que en el libro 2 de Derecho, Legislación y Libertad, cuando Hayek se introduce directamente con el tema de los bienes públicos, cita a pie de página el principio de subsidiariedad, dice, de la Iglesia Católica. Así que, como pueden ver, otra vez creo que se puede demostrar que no hay contradicción. Bien, frente a todo esto que estoy diciendo, y me apuro para dar lugar a las preguntas que siempre son lo más interesante, frente a todo esto que estoy diciendo, alguien podrá decirme que si todo esto es así, entonces, ¿por qué tanto problema? O sea, ¿cuál es el origen de tantos debates, de tantos encontronazos, de tantos malentendidos? Primero, como ya adelanté, hay diferentes visiones acerca de qué sea el capitalismo o el capitalismo liberal o la economía de mercado. Vamos a situar esto históricamente. Actualmente, por ejemplo, mis amigos liberales están muy escandalizados con las declaraciones de Francisco contra el capitalismo. Pero el mundo es un poco más antiguo que Francisco. Nada contra Francisco, ¿eh? Bien. Esto no es la primera vez que sucede. Justamente en 1931, ya saben, 2 años después de la crisis de 1929 en los Estados Unidos, que muchos interpretaron que era una crisis del capitalismo, y ustedes van a decir, ¿y no fue así? Bueno, entonces, ahí Pío XI, al mismo tiempo que trataba de frenar los avances de los autoritarismos en Europa, sin embargo, criticó severamente lo que él consideró el capitalismo liberal que había producido esa crisis. O sea, no fue la primera vez. Ustedes van a decir, bueno, pero el adjetivo liberal ahí también se usó de manera equívoca. Sí, sí, no se estaba refiriendo al Verdi, precisamente, ¿ok? ¿Tá? O sea, liberal también puede significar muchas cosas. En el magisterio de 1931, la palabra liberal todavía significaba lo que siempre significó liberalismo en el magisterio anterior. O sea, un uso abusivo de la razón humana y de la autonomía de la voluntad contraria a la ley natural. Por lo tanto, ¿qué significa capitalismo? ¿No? Si capitalismo implica mercado, entonces vuelvo a la primera parte de la conferencia. A su vez, ¿qué implica mercado? A mí me parece que en el mundo actual, sobre todo, yo diría después de la Segunda Guerra, se ha extendido un determinado sistema que von Mises llama directamente intervencionismo y que algunos han comenzado a llamar crony capitalism o capitalismo de amigos, donde las corporaciones privadas dependen de sus arreglos con los gobiernos federales y sus prebendas, sus privilegios, sus subsidios para funcionar en el sistema. Ese sistema ha sido llamado por James Buchanan, totalmente contrario a él, ¿no? Ha sido llamado una rent-seeking society. O sea, una sociedad en busca de renta quiere decir, en este caso, una sociedad en la cual todos estamos en busca de los privilegios que vienen del gobierno federal. Por eso, por ejemplo, incluso en Estados Unidos, el lobista se ha convertido en una profesión, ¿no? Porque se supone que el privado debe ir al gobierno federal a buscar sus beneficios correspondientes, ¿no? Bueno, James Buchanan, Ludwig von Mises, Hayek y muchos otros están totalmente en contra de esto. Están totalmente de acuerdo con un mercado desregulado. Pero tal vez la palabra desregulado no es la mejor. Con un mercado abierto. O sea, un mercado con igualdad ante la ley y ausencia de privilegios quiere decir un mercado donde toda la iniciativa privada, ya sean pymes o multinacionales, funcionan en igualdad ante la ley. Un mercado donde el gobierno federal no interviene, donde no se dan subsidios, donde no hay protecciones arancelarias, etcétera, etcétera. Y un mercado incluso en el cual el mercado de capitales es libre. Y esto es muy interesante porque tiene que ver con la crisis del 29, ¿no? Para los economistas austríacos, la crisis del 29, y esto fue predicho por von Mises en 1912, fue fruto de la intervención de los gobiernos centrales en los mercados de capitales, aumentando la oferta monetaria y bajando artificialmente la tasa de interés, cosa que no es lo que von Mises y Hayek opinaban para el mercado. Este no es un mero detalle, esto es núcleo central de la Escuela Austríaca de Economía.
O sea, alguno me va a decir, Gabriel, ese es un detalle. No, no, no. Que haya Banco Central o no, para los economistas austríacos no es un detalle, es una big difference. ¿Está? Los gobiernos interviniendo en la oferta monetaria son para ellos los responsables de las crisis. Ustedes van a decir, bueno, Gabriel, esto es muy técnico, ¿qué tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia? Todo lo que tiene que ver es que si yo estoy de acuerdo con esta concepción, de vuelta, no presento contradicción con la doctrina social de la Iglesia. Y eso me lleva entonces al segundo problema global por el cual también se producen muchos malentendidos, y con esto voy concluyendo, pero debo decir esto. Me parece que a todos, jerarquía y laicos, nos falta todavía tomar conciencia de los temas que son opinables, no porque sean arbitrarios, sino opinables en relación al depósito de la fe. Es verdad que así como hay una filosofía cristiana que ha emergido de la influencia del judeocristianismo, hay una doctrina social de la Iglesia que surge de la influencia del judeocristianismo en cuestiones sociales, pero esa doctrina social de la Iglesia no borra la justa autonomía de las ciencias sociales. O sea, tres factores que corresponde a los laicos dirimir, que es la aplicación prudencial de los principios generales a una circunstancia particular. Después, las cuestiones de determinada evolución de las ciencias sociales. No es lo mismo hablar del mercado monetario en el siglo XV que en el siglo XX, eso depende de la evolución de la ciencia económica, que tiene un lugar de legítima autonomía con respecto a la ética social. Está en la aplicación prudencial y el determinado estado de la cuestión con respecto a las ciencias sociales en una determinada circunstancia histórica. Entonces, estos tres factores, ¿no? La aplicación prudencial de principios generales a factores circunstanciales, las cuestiones de las ciencias sociales que son relativamente autónomas, la apreciación de las circunstancias históricas concretas, que implican también un juicio prudencial histórico, todo esto genera que hay muchas cuestiones que son opinables y que, sin embargo, es como si los católicos no estuviéramos acostumbrados a esto. Es como si pretendiéramos que la doctrina social de la Iglesia lo fuera absolutamente todo, como que la encíclica tiene que resolver todo, que el pontífice tiene que establecerlo todo, que tiene que él establecer la política monetaria, impositiva, etcétera, etcétera, y que los laicos solamente recibimos la encíclica y la aplicamos, y que no tenemos nada que hacer. A mí me parece que ese es un esquema clerical que produce, por lo demás, incontables enfrentamientos. ¿Por qué? Porque son los mismos documentos de la doctrina social de la Iglesia los que afirman que la doctrina social de la Iglesia no debe dirimir en materia técnica. Ni tampoco, y les voy a dar un ejemplo, a fines del siglo XIX, cuando justamente los problemas no eran tan económicos sino políticos, cuando era más bien el enfrentamiento de Gregorio XVI, Pío IX contra el imperio napoleónico, ¿no? En esas circunstancias históricas fue muy interesante lo que ocurrió porque muchos católicos estaban convencidos de que la vuelta a la monarquía absoluta francesa y al antiguo régimen era la doctrina social de la Iglesia, y que hablar de una democracia constitucional, y mucho más si le aplicaban al término liberal, ahí no sobrevivía nadie, ¿no? Hubo 2 o 3 que si quieren después vemos que sobrevivieron, que eso era anticatólico. Y León XIII tuvo que sacar varias encíclicas diciendo: los sistemas de gobierno son opinables, los regímenes políticos son opinables, lo que no es opinable es el respeto a la ley natural, etcétera, etcétera. Pero tuvo que aclarar que en esas circunstancias históricas, no las posteriores a la Segunda Guerra, tuvo que aclarar que monarquía, república, aristocracia eran cuestiones opinables que los laicos podían opinar libremente, aunque tenían que respetar, dijo León XIII, las tradiciones históricas del lugar, ¿no? Bueno, o sea, es un tema ya viejo que
de la ley natural no se deducen directamente regímenes políticos, ni tampoco regímenes económicos concretos, ni tampoco una ciencia económica que nos diga directamente qué es el mercado, sino que ahí son los laicos los que tenemos que opinar libremente y no enfrentarnos. O sea, supongamos que alguien me dice, bueno, pero a mí me parece que es necesaria más intervención del Estado en el tema de la soja. Bueno, muy bien, debatámoslo, pero no llamemos a Francisco para que lo resuelva. Eso es lo que les estoy diciendo, porque no corresponde al espíritu del Vaticano II, donde la distinción entre jerarquía y laicos fue mucho más específica que antes, donde se trató de evitar incluso muchos remanentes históricos de lo que se llamaría el clericalismo. O sea, que la jerarquía asuma, violando el principio de subsidiariedad, funciones que son propias de los laicos, ¿no? Entonces yo creo que esto también genera muchos problemas. La no conciencia de que hay muchos temas que son opinables y que bajo un mismo marco general podemos compartir. Ahora, esto no soluciona todo. Alguno me puede decir, bueno, ¿y qué pasa cuando esto no está claro? Bueno, también se tiene que debatir. Finalmente, lo que se llama la norma negativa de la fe es que en casos muy terribles el magisterio interviene diciendo esto no. Supónganse que alguno levanta la mano y dice, entonces para mí los crematorios nazis es un tema opinable. Bueno, ¿saben qué? Eso no, obvio, ¿no? Entonces para mí el imperio soviético es opinable. Bueno, eso tampoco. O sea, en grandes, terribles temas el magisterio tiene derecho a intervenir negativamente, como la norma negativa de la fe. Pero después es un mundo abierto para los laicos. ¿Está? Donde entonces de la concepción del mercado que tengamos va a depender si el mercado es o no contradictorio con la doctrina social de la Iglesia. Yo sé que los economistas de la escuela austríaca, ellos, no todos, pero Mises y Hayek, a ver, vamos a hablar de filosofía, eran agnósticos, neocantianos, no estaban de acuerdo con la ley natural, pero eso no los define como economistas. No es eso lo que determinó la escuela austríaca de economía. Ahí también hay que hacer distinciones importantes. Bien. Bueno.